Mi tío favorito. Historia escrita por Jacqueline Sandoval, de su página de Facebook, Relatos Paranormales. Si te gustan sus relatos, no olvides visitar su página de Facebook. El enlace te lo dejaré en la descripción del video. Recuerdo que cuando era niña, pasaba todos los domingos en casa de mi tío. Él era un hombre adorable, elegante y gentil. Mi madre lo amaba y tenía la confianza suficiente de dejarlo a cargo de mis cuidados, por lo que nunca ponía impedimentos cuando él me iba a buscar. Recuerdo que me gustaba mucho ir a su casa, muy grande tipo mansión, rodeada de muchos lujos y objetos de arte, aunque habían algunos que me causaban algo de temor. Siempre organizaba reuniones sociales con gente importante. Yo me sentía feliz entre ellos, ya que me trataban con admiración y respeto, en forma muy amable. Generalmente me dormía temprano, pero al despertar, siempre tenía alguna marca en mi cuerpo, ya sea hematomas o uno que otro rasguño, pero no le daba importancia. Lo que sí me inquietaba eran los extraños sueños y la pérdida de mi energía. Al decir verdad, mis emociones se volvían inestables, a veces con ira, tristeza o una creciente alegría. Después de un tiempo, extrañamente mi tío falleció. Jamás dieron una versión oficial de su muerte. Nadie supo qué le pasó, pues era un hombre joven que gozaba de una excelente salud. Mi madre recibió todas sus pertenencias, ya que no habían más herederos. Solo quedaban ellos dos, después de la muerte de su hermano mayor. Fueron pasando los años. Yo fui creciendo, y nadie volvió a tocar el tema de la muerte de mi tío, ya que para mi madre era un tema sensible y doloroso. Pero yo me sentía inquieta. Cada noche soñaba con él y las reuniones que hacía. Me veía vestida con túnicas de colores y con la gente a mi alrededor murmurando cosas que no comprendía. A veces escuchaba voces que me pedían favores, entre ellas la voz de mi tío que me decía que lo ayudara y lo liberara. Yo no sabía a qué se refería. No tenía cómo ayudarlo. Esto me acomplejó y comencé a encerrarme en mi vida. No tenía amigos ni pareja. Todo se me hacía bastante rutinario, básico y terrenal. La gente no me llenaba. Sentía que necesitaba algo más en mi vida que una vida común. A pesar de esto, me sentía una mujer afortunada. Todo lo que deseaba lo conseguía. Estaba sola porque yo así lo quería. Pensaba que el hecho de tener una pareja solo sería un gasto de tiempo y energía, los que podía utilizar en cosas más útiles, como llenarme de conocimientos. Pasaba las tardes completas en la biblioteca, buscando respuestas, pero al decir verdad, no sabía a qué preguntas se debían las respuestas que requería. Buscaba respuestas de una pregunta que no conocía, que no existía. Era una extraña sensación, buscar algo que no sabes lo que es. Después de mucho tiempo de buscar respuestas, traté de calmar mi ansiedad, y así fui distrayéndome en otras actividades. No fue hasta que falleció mi madre que todas las respuestas llegaron a mí. Durante años pasé leyendo libro tras libro, sin saber que las respuestas estaban al alcance de mi mano, dentro de mi propia familia. Al heredar todas las pertenencias de mi madre, también recibí las cosas de mi tío. Tenía bastantes obras de arte, objetos lujosos y costosos. Mi madre jamás se quiso deshacer de todo eso, por el valor emocional que le significaba.
Yo no tenía ganas de hacerme cargo de tantas cosas, por lo que acudí a un anticuario, quien se encargaría de subastar dichas pertenencias. Solo me quedé con los objetos más personales de mi tío, entre ellos un antiguo libro, fotografías y algunos discos. Aquel libro era bastante grande y, como mencioné, muy antiguo. Parecía un diario, y pensé que no sería de él, y no me equivocaba. Aquel libro le fue heredado por mi abuela. Era un diario, en el cual databa los primeros escritos en el año 1622. El tema principal trataba sobre botánica y de cómo elaborar remedios para distintos padecimientos. Me di cuenta que aquel diario había pasado de generación en generación, y cada uno de los propietarios añadía nueva información a sus páginas. Podría decirse que era una especie de recetario médico. Al menos eso era lo que parecía en sus primeras páginas. El libro era bastante pesado, por lo que me costó un poco llevármelo a casa, pero aún así lo logré. Al llegar, le puse mayor atención y le dediqué el tiempo necesario para estudiarlo. Ya casi llegando al final, en donde las páginas que aparecían habían sido escritas por mi abuela, cambiaba un poco la temática. Se volvía un poco más oscuro. Mi abuela contaba con un don, la comunicación con los espíritus. Aquel don lo descubrió casi por casualidad, cuando falleció mi abuelo, y éste se comenzó a contactar con ella. Ella solo lo utilizaba para hablar con él. Si en alguna ocasión se logró comunicar con otro espíritu, no lo especificó en el libro, pero lo que sí dejó en claro es que sus hijos habían heredado el mismo don, pero más poderoso, por lo que llegó a la conclusión que en cada generación aquel don se hacía más fuerte. Me costaba creer lo que leía. Mi madre y mi tío eran poderosos médiums, y por ende también lo era yo. No quise seguir pensando en el tema, pero cuando me fui a dormir, aún sentía cierta inquietud. Al dormir, nuevamente soñé con mi tío. Él estaba atrapado y me pedía ayuda, diciéndome que yo ya sabía cómo hacerlo, que por favor lo liberara. Al despertar, me fui a trabajar y seguí con mi rutina diaria. Pero al llegar la noche, no pude evitar seguir leyendo aquel libro. El final de aquel libro reveló muchos secretos y le dio respuesta a todas aquellas preguntas escondidas en mi mente. Así comencé a leer las páginas escritas por mi tío. Él, al tener el libro en sus manos, supo que mi don era más fuerte que el de él y mi madre juntos. Leí que mi madre tenía el poder de la magia, pero ella jamás lo quiso utilizar. En cambio, mi tío lo explotó al máximo. Logró comunicarse con poderosos espíritus, a los cuales engañaba, diciéndoles que los ayudaría. De esa forma logró hablar con espíritus, quienes acaudalados en vida, les sacaba información sobre sus bienes y uno que otro tesoro escondido. De esa forma fue amasando una cuantiosa fortuna. Al pasar el tiempo, los espíritus, al sentirse engañados, ya no acudían a sus llamados, por lo cual comenzó a utilizarme como un canal. Al ser una niña despendía mucha luz, lo cual era llamativo para los espíritus que se encontraban en las tinieblas. Al leer cada una de estas palabras, mi miedo se acrecentaba dentro de mí. Un escalofrío recorría mi cuerpo, al mismo tiempo que aquellas imágenes y recuerdos de lo vivido llegaban a mi mente. Recuerdo haber estado en contacto con seres oscuros de mal aspecto, muchos descarnados, desfigurados por las causas de muerte de aquellos que morían en forma trágica.
En cada una de estas reuniones, utilizaba mi don para darle respuestas a aquellas personas que buscaban comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Por esa causa, aquellas personas me trataban con tanto respeto y admiración. Pero todo esto acabó en cierta ocasión, que en una de las sesiones espiritistas apareció mi abuela. Se enteró de lo que mi tío estaba haciendo y, llamada por mi luz, acudió en mi ayuda para que no me siguieran utilizando para estos fines. Mi abuela estaba tan enfurecida que le dio un corto tiempo de vida, 1 semana para ser exacta, en donde él pudiera arreglar su situación para después llevárselo. Al cabo de aquel tiempo, mi tío falleció con mucho miedo, pues sabía que al cruzar el umbral se encontraría con todos aquellos espíritus a los cuales había engañado, y estos tomarían venganza por sus actos. Y así ocurrió. Ahora lo que debo de hacer es ayudar a mi tío y liberarlo de los tormentos de dichas almas. Sabía que la única forma de hacerlo sería comunicándome con aquellos espíritus. Lo pensé bastante bien. Dentro de todo, sabía que mi tío se merecía todo lo que estaba pasando, pues cada acción tiene su consecuencia. Por su ambición, jugó con almas desesperadas, ofreciéndoles una luz de esperanza, lo cual no cumplió. A pesar de esto, yo quería ayudarlo. Después de todo, era mi tío favorito. Si bien es cierto, él me utilizó como un canal, también me entregó muchas cosas. Era un tío bastante cariñoso. Jamás me maltrató y siempre me cuidaba. En él yo tuve una imagen paterna, ya que nunca conocí a mi padre. Si mi madre me regañaba, mi tío me defendía y me protegía. También me guiaba con sabios consejos y me contenía si tenía algún dolor. Con su partida yo también sufrí una gran pena y sentí un gran vacío. Por todos aquellos lindos recuerdos que me entregó en mi niñez, fue que decidí ayudarlo. Siguiendo las instrucciones de aquel libro, llegué a aquel mundo. Al estar ahí, me encontré con todos los espíritus oscuros enojados alrededor de mi tío, atormentándolo. Pude ver y sentir el miedo que él expresaba en su mirada. Ya no era aquel hombre orgulloso que yo recordaba. Ahora parecía un hombre débil, temeroso, escondido entre las sombras. Hice un trato con aquellos espíritus. Les prometí que les cumpliría las promesas hechas por mi tío, a cambio de la liberación de su alma, y así pudiera descansar. En un principio no me querían escuchar. Estaban muy enojados, y obviamente no confiaban en mí. Pero cuando les ofrecí que podían utilizarme como canal para solucionar sus temas pendientes con sus familiares, aceptaron mi propuesta. Fue así que llevé varios mensajes, muchos de perdón, de amor y alguno que otro mensaje de esperanza. No eran malos espíritus, solo que se habían ido con asuntos pendientes y al verse engañados, dejaron de tener esperanzas de poder trascender y de descansar. Al finalizar mi misión y entregar todos los mensajes, aquellas almas se liberaron y pudieron descansar en paz. Y asimismo liberaron a mi tío, quien también pudo trascender. Ese momento fue mágico. Yo estaba presente. Apareció mi madre y mi abuela en su encuentro. Aprovecharon de saludarme y de decirme que cuando llegara mi momento, ellas también vendrían por mí a recibirme. De esto ya han pasado algunos años. De vez en cuando aparece uno que otro espíritu, desesperado buscando ayuda. Me di cuenta que en toda mi vida había ocurrido lo mismo. Pero yo en mi ignorancia no prestaba atención a aquellas voces que me pedían ayuda.
Ahora ya era más consciente, por lo que he ayudado a algunas personas que he sentido que son buenas y merecen cerrar un buen ciclo. Fue así que conocí a Walter. Era un hombre viudo que había perdido a su mujer y a su hijo en un accidente. Él vivía tratando de suicidarse. Al llevar dicho mensaje, sintió paz y pudo seguir con su vida. Su hermano estaba muy agradecido conmigo, pues era lo único que tenía y no quería perderlo. Por él sentí una gran empatía y tuvimos una linda amistad, la cual nos llevó a una relación. En ese momento sentí que ya no quería estar sola, por lo que decidí compartir mi vida con aquel hombre amoroso y comprensivo, el cual me hace muy feliz. Muchos poseemos dones, pero no siempre nos damos cuenta de cuál es el nuestro. Pero una vez que estos se revelan, no podemos ignorarlos. Hay que explotarlos y utilizarlos para el bien, ya que el mal, tarde o temprano nos pasa la cuenta, ya sea en esta vida o en el más allá.